Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kane para los que no me conocen. Bueno, hoy quiero platicarles sobre esa parte de cómo la mayoría de las personas comparamos a los hijos. Los que tenemos la fortuna de tener hijos sabemos que sí nos ha pasado en alguna ocasión y muchas veces lo hacemos de una manera inconsciente porque ni siquiera es algo que, por ejemplo, yo hubiera querido hacer en algún momento, ¿no? O sea, jamás me hubiera gustado llegar a ese punto, pero sí lo llegué a hacer con mi hija y les dejamos marcas bien profundas, súper profundas que con el tiempo se quedan ahí en la memoria como si fuera un cofrecito donde guardamos todas esas cosas y después salen a relucir en la manera de comportarse de ellos. Y digo, a lo mejor no tienes hijos, pero también te compararon de niño con otras personas, ¿no? Por ejemplo, a mí les platicaba en algún otro video que pues los maestros me comparaban con mi hermano, ¿no? Pero aquí no estamos involucrando a mi mamá. Pero yo creo que sí, la familia también tiene mucho que ver, porque empiezan a hacer comparaciones de mi hijo es mejor y que el sobrino de allá es arquitecto, es doctor, tiene alguna profesión, ¿no? ¿Y tu hijo qué es? ¿Tu hijo a qué se dedica? ¿Tu hijo en qué se realizó? ¿Tu hijo qué está desempeñando, no? Y entonces ahí vienen las comparaciones. O sea, creo que una carrera, una profesión, sea lo que se dedique cada ser humano, no te define como persona. Y por ejemplo, yo hablaba de las comparaciones porque una ocasión recuerdo que cuando iba mi hija a la primaria, mi amiga, la que les comentaba en otro video que la conocí desde que nuestras hijas iban al kinder, en la primaria recuerdo que mi hija siempre era bien pacientuda y pues es Virgo y tenía que guardar todas sus cosas en orden. Entonces se puso a guardar sus cosas en orden y con toda la calma del mundo. Y justo el profesor ya iban a salir, ¿no? Entonces el profesor les dijo que iba a borrar la tarea que había anotado en el pizarrón y mi hija lo que hizo fue escribir rápido, ¿no? Anotar rápido la tarea. Entonces sale de la escuela y lo que sucede es esto, ¿no? Yo nunca había hecho una situación así, o sea, nunca había hecho esto con mi hija, pero híjole, lo recuerdo y me da coraje conmigo porque pues la verdad es que no lo pensé cuando lo dije, pero sí sé que marcó a mi hija en muchos sentidos y ahorita voy para allá. Entonces, sale de la escuela y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué te dejaron de tarea? Y me dice, no, pues esto, y entonces me enseña el cuaderno, pero como escribió muy rápido, yo no le entendí algunas cosas y entonces la empecé a regañar, ¿no? Pero estábamos ahí una bolita de compañeros de ella, mi amiga, la que les platico, su hija y otras personas. Entonces yo nunca hacía eso o algo así con mi hija. Cualquier tema que tuviéramos que hablar siempre lo tratábamos a solas o lo tratábamos llegando a casa, pero nunca me gustaba ni llamarle la atención, ni decirle nada, ni hacerle una observación frente a las personas, ¿no? Entonces se me ocurrió llamarle la atención ahí que porque no le entendía lo que decía su cuaderno y entonces la hija de mi amiga se acerca y me dice, mira, si quieres esto fue lo que dejaron y entonces yo vi la letra de la niña y le empecé a llamar la atención a mi hija diciéndole, mira, ahí fue donde hice la comparación, mira, deberías de hacer la letra como ella, mira qué bonita letra, no que tú ya te pasas, o sea, la empecé a regañar ahí enfrente de todos y ni siquiera fue en voz baja, o sea, la regañé ahí. A lo cual mi hija como que no le tomó tanta importancia de momento y se salió, iban 3 pasos adelante de mi amiga y de mí, su hija y la mía. Y mi amiga me dijo, oye, te pasaste, ¿por qué regañaste a tu hija enfrente de todos? Te hubieras esperado a que estuvieran solas. No, pero es que se pasa, ¿por qué no escribió bien? No, pero es que no, ni siquiera, o sea, la comparación ni siquiera la debiste de haber hecho, pues igual a mí a veces no escribe como yo quisiera y también a veces no se le entiende. Y entonces hagan de cuenta que en ese momento como que me pusieron freno de mano. O sea, yo reaccioné y dije sí, o sea, en primer lugar la regué porque no debí de haber hecho esa comparación, súper tache por mí.
Y en segundo lugar, que no tuve que haberlo hecho enfrente de las demás personas. Entonces, hoy en día, después de tantos años, me di cuenta que eso resonó muy fuerte en mi hija y le hizo un anclaje, justo eso, anclé ese recuerdo en su memoria. Y a ella hoy le digo, cuando me dice que no le gusta su letra, fíjense, cuando me dice, no es que no me gusta mi letra, todo el mundo que ve su letra le dice que qué bonito escribe, yo se lo he dicho, nuestra familia se lo ha dicho, y a ella es a la única que no le gusta su letra. Dice que a ella le gustaría hacerla de diferente manera, que le gustaría hacerla mejor. Y ahí fue donde yo me di cuenta que haber hecho esa comparación en ese momento dejó un anclaje en mi hija muy profundo. Porque cuando yo me di cuenta de eso, fíjense, después de tantos años, me vengo a dar cuenta hace unos días, justo. Por eso quise hacer este video, porque me di cuenta que pensando en esa comparación, mi hija cree que no tiene una letra bonita por esa observación, bueno, por esa comparación más bien que yo hice en ese momento. Entonces, ahora ya lo platicamos. Bueno, ese día, regresando a ese día, lo que pasó fue lo siguiente. Yo me puse freno de mano, reaccioné con las palabras de mi amiga. Llegué a casa, platiqué con ella, le pedí perdón porque pues la verdad me equivoqué, se lo expliqué y también le expliqué que pues ella sí podía hacer mejor las cosas, pero que no volviera a hacer eso porque a mí me causaba conflicto que yo no entendiera qué era lo que a lo mejor les habían pedido y ella a lo mejor no lo había escrito bien y yo no lo entendía. Pero bueno, lo platicamos y ahí quedó. Pero después de tantos años me vengo a dar cuenta que sí causó una herida muy profunda en mi hija aquí. Y ahí se quedó. Tanto que hoy en día tiene una letra bien bonita y ella dice que no. O sea, ella dice que no, que ella quisiera tenerla mejor o como otras personas, ¿no? Mira, este tipo de letra me gusta, no, pues tú escribes bien bonito, no, pues a mí no me gusta mi letra. Entonces hoy me doy cuenta que ese anclaje que yo puse en mi hija causó una herida profunda y que ella decidió guardarla en ese recuerdo hasta que yo lo regresé por una plática que tuvimos. Entonces cosas como esta pasan en todos lados, ¿no? También pasaba mucho que a veces les decía de manera inconsciente, les decimos a los hijos en la escuela, o sea, ay, ¿no te gustaría estar en el cuadro de honor? Échale ganas. O sea, ¿ustedes creen que los niños a veces no tienen ganas de echarle ganas a la escuela? O sea, hay niños a los que no se les da la escuela, pero son talentosos en otras cosas. ¿Por qué no apoyarlos en esa parte? Y pues digo, hoy en día hay muchos videos, por si no los han visto, de gente que se queja diciendo, yo para qué quería aprender álgebra, odio los números y me dedico a esto, ¿no? O sea, cosas que no tienen nada que ver con álgebra, con trigonometría, con cosas que nada que ver con su profesión. Entonces, sí hay ciclos que se tienen que cumplir según la sociedad, porque eso es lo que nos indica kinder, primaria, secundaria, preparatoria, hasta las mismas empresas. O sea, ya antes te pedían la secundaria para que pudieras acceder a un trabajo, ahora si no tienes la preparatoria no te lo dan. Entonces, bueno, regreso a lo mismo, llego a ese punto donde, ay, mira, pues si no te gustaría estar en el cuadro de honor, ay, mira, échale ganas, para que le ganes a tu amiguita, porque mira, tu amiguita lleva muy buenas calificaciones y es bien inteligente y bien aplicado. O sea, ¿qué mensaje les estamos dando a nuestros hijos con ese tipo de comentarios? Que ellos no son inteligentes, que no son capaces. Por supuesto que son capaces, por supuesto que son inteligentes, pero no todos tienen la misma capacidad, pues, de que las cosas les entren de la misma manera. Hemos escuchado esa parte de en las escuelas que dicen que hay muchos que aprenden visualmente, otros por el oído, otros por otras maneras. O sea, no todos aprendemos de la misma forma las cosas, no todos nos manejamos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, también en las primarias, bueno, en general en todas las escuelas, ¿qué pasa cuando la mamá está duro y duro y duro? Échale ganas, porque la escolta y no sé qué. Entonces empezamos a presionar a nuestros hijos de una manera
que empezamos todo el tiempo estamos comparándolos con alguien, si no es con el primo, es con el hijo de la vecina, con el compañerito de la escuela. No, es que esa niña no te va a ganar, tú también puedes, tú llevas 9.9, pero sé que puedes subir a 10, échale ganas porque tienes que estar en la escolta. O sea, mi hija estuvo en escuelas donde ni siquiera era real, o sea, el promedio que llevaban las personas que iban en la escolta. O sea, los metían ahí por palancas, la verdad esa es una realidad, porque eran hijos de las maestras o porque pues tiene que estar ahí porque pues sí, eso, porque era una hija, un hijo de la maestra, y entonces a lo mejor no se lo merecía, pero por palancas de la escuela, porque eran amigos, porque eran conocidos, bueno, pues ahí estaban. En otras escuelas donde ni siquiera tenían el promedio, por ejemplo, que mi hija tenía, pero mi hija tomaba la decisión de, ¿sabes qué? Yo no quiero, o sea, a mí no me gusta que todo el mundo me esté viendo, y a ella no le gusta, entonces ella prefería estar pues desde su trinchera, como quien dice, y ya pues dejara que los otros que sí querían que los viera todo el mundo, pues ahí estuvieran. Otros niños también están esa parte de los niños que sí tenían el promedio, que sí querían estar ahí, pero muchas veces nosotros los papás los presionamos para que estén ahí, porque muchas veces ellos no quieren, pero nosotros nos hacen o nos están de alguna manera forzando a que nosotros aprendamos para tener que estar ahí, para demostrar que somos inteligentes o para demostrar que llevamos buenas calificaciones o para simplemente tener como ese trofeo de estuve en la escolta. Les vuelvo a repetir, o sea, comparamos absolutamente todo. O, ay no, tú mira, vístete más femenina porque aquella mira parece no sé qué, mira cómo se viste. O mira, aquella niña es más inteligente que tú. O mira esa, ay, cómo ni se arregla. Ustedes, nosotros, nadie sabemos lo que hay atrás de cada persona, de cada familia, de que si a lo mejor no puede arreglarse no porque no quiera, sino porque pues no tiene lo que a lo mejor tu hijo tiene en casa, ¿no? Entonces, la verdad es que está bien feo que comparemos a nuestros hijos y que los estemos presionando todo el tiempo con algo que definitivamente los lleva a tener heridas súper profundas. O sea, yo les comentaba con mi hija una cosa tan básica como la letra, ¿no? A ella le causó esto. Entonces imagínense las inseguridades que de repente les damos a los niños, porque muchas veces, les comento esto de las escoltas, porque muchas veces había niños que sí alcanzaban el promedio, pero como ese lugar era para la hija o el hijo de la maestra o de mi conocida o de mi no sé qué, pues ya no se lo daban al que realmente tenía el promedio para estar ahí. ¿Y qué pasaba con ese niño que se quedaba sin estar en la escolta? ¿Qué pasaba? Primero, regaño de la mamá porque no, es que no te esforzaste lo suficiente, es que esto, es que el otro. Hay excelentes profesores, pero también hay esos profesores que dicen, no, es que le faltó esto, le faltó el otro, flojeó el último mes, o sea, para escudarse en este ejemplo tan tonto que estoy haciendo de una escolta, pero es real. ¿Y qué pasa con ese niño? O sea, ese niño se queda con traumas toda su vida de no poder, de soy un tonto porque no pude estar, de soy un flojo porque le flojeé el último mes. A más aparte el regaño de la mamá, porque la mamá era la que quería cumplir el sueño, o el papá, de que su hija estuviera ahí. O sea, marchan un ratito, entregan la bandera en la escuela y luego ¿qué? O sea, eso no los hace ni mejores ni peores personas. Entonces, no sé, hacemos comparaciones con nuestros hijos absolutamente de muchas cosas. Por ejemplo, de, oye, debes de hacer más cosas porque mira, estás bien chaparrita y ve a la hija de no sé quién, ya está bien grandota y tú ve cómo estás. O sea,
tú no sabes por la situación a lo mejor física o de salud o de genética que tu hija tiene o tu hijo. Y entonces te pones a hacer esas comparaciones y ¿qué pasa? Le dejas una herida de inseguridad a tu hijo, de estoy enano, de estoy chaparro o chaparra. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno es adulto? Crecemos con eso de no me gusta mi estatura, no me gusta que me digan que estoy chaparra, no me gusta. Hay infinidad de cosas por las que uno a lo mejor físicamente no crece lo que uno quisiera crecer, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no me da inseguridad mi estatura, pero yo conozco gente que sí, Y el hecho de que tengas compañeros o amigos o gente que te diga o que veas más adelante y que está más alto que tú, no tiene nada de malo, o sea, que tú no lo estés. O sea, digo, es genética muchas veces, pero muchas mamás o papás también presionan mucho con eso, o sea, de es que no haces nada, es que nada más estás ahí haciéndote tonto y es que deberías de poner a trabajar tu cuerpo. No sabemos y entonces todo eso a lo que quiero llegar con esta situación es que hacemos heridas bien profundas con los hijos y de repente si uno las detecta en su momento, pues qué bueno porque las podemos hablar, tuvimos la oportunidad de hablarlas con nuestros hijos y decir, ok, si nuestro hijo para ese momento ya tiene la inteligencia emocional de decir, ok, no te preocupes, ya entendí por qué entonces me siento así de esta manera y sacan ese recuerdo y lo trabajan y lo sacan de su cajita de recuerdos, pues qué padre porque seguimos haciendo seres humanos bonitos y con inteligencia emocional, pero si ellos nunca se explicaron por qué siguen escribiendo bonito y siguen haciendo las cosas y se esfuerzan y cada día se esfuerzan más porque creen que no son suficientes para nosotros. No, también eso de échale ganas, puedes ser mejor. ¿Qué les estamos diciendo? Puedes ser mejor. Una palabra que parece que no dice nada, pero sí resuena mucho en los seres humanos. Puedes ser mejor. O sea, ¿no eres suficiente como hijo? ¿No soy suficiente para ti, mamá? Porque a mí no me importa lo que digan los demás, pero entonces sí me interesa lo que mi hija me está diciendo. O sea, mamá, no soy suficiente para ti, y que mi hija siempre se esté esforzando por ser mejor en todo, pero no por quererle ganar a nadie, sino por querer ser mejor para ella misma porque ella no se siente suficiente. Qué triste, ¿no? Qué triste diciendo, es que lo puedes hacer mejor. Pues es que hay que dejarlo ser, ¿no? O sea, sí, probablemente podamos ayudarlos, guiarlos, decirles, mira, o sea, si estoy observando que no está haciendo bien la letra y que sé que tiene la capacidad de mejorarla, ¿por qué en lugar de decirle no me pongo con él o con ella a ayudarlo a hacer ejercicios para que mejore la letra? En lugar de decirle, no, es que lo puedes hacer mejor, o arrancar las hojas, porque vi muchos casos, yo nunca lo hice, pero sí vi muchos casos de que no haces bien algo y te arranco la hoja y vuelve a hacerlo. Pero lo que sí hice una vez fue, no me gusta eso, repítelo. Lo borras y lo repites. O sea, era un renglón, ¿no? O una palabra, pero lo borras y lo repites porque se ve muy feo ahí, está chueco. Creo que también implica mucho más bien cómo decimos las cosas. Porque si no es que estemos haciendo niños que, ay, no los toques, ay, los trates así como con pincitas. No, o sea, hay que educarlos, sí. Hay que ser duros cuando tenemos que serlo, sí. Pero también hay que tener tacto para decir las cosas y ver qué es lo que vamos a decir, porque lo que vamos a decir también es mucho el reflejo de ellos, de cómo van creciendo y cómo se van desarrollando. Entonces eso es lo que hay que corregir con nuestros hijos, o sea, la manera, más bien las palabras que decimos para que no destruyamos o no hagamos anclajes, ¿no? En todo. Es que mira, deberías de comer, porque el típico caso, y sí también lo hice, lo debo de aceptar, lo acabo de recordar.
cómetelo. Si vieras a los niños de África, o sea, ¿quién no ha hecho esa comparación? ¿Quién no la ha hecho para que tu hijo coma? O sea, vean desde dónde estamos mal. Ellos no tienen para comer y tú que sí tienes, ¿por qué no te lo quieres comer? No. O sea, hay que buscar maneras, hay que ver la forma de decir las cosas. Siempre estamos comparando. Por ejemplo, tú tienes un lugar donde vivir, ellos no. Fíjate todo lo que tú tienes y no lo valoras. O sea, es verdad que hay gente, vuelvo a decir, como en todos los videos, no voy a generalizar porque todo ser humano, todo individuo es diferente, somos diferentes, pensamos las cosas de diferente manera. Pero hay cosas que sí son muy puntuales, como lo que mencioné al principio, de, ay, mira, deberías de hacer la letra igual que ella. Entonces, en mi hija sí causó eso y yo no lo había notado hasta hace unos días. De hecho, creo que fue ayer o antier que me di cuenta de eso y por eso dije, voy a hablar sobre la comparación de los hijos que muchas veces hacemos. O, ay, no, es que a mí me gustaría que mi hija fuera como la tuya, ay, no, se porta súper bien, es bien inteligente, mira, deberías de ser como ella. No, señores, todos los niños, todas las personas actuamos de manera diferente, todos, y creo que merecemos respeto, porque, por ejemplo, mi hija pasó por la etapa en donde era una niña súper, que le gustaba bailar, platicaba mucho, era muy extrovertida, entonces ahora resulta que después de una etapa por una situación que pasó en una escuela, se hizo una persona introvertida por muchas inseguridades que una persona causó en ella, una persona que a lo mejor también con el tiempo nos dimos cuenta, ella y yo, porque lo tuvimos que trabajar, que esa persona no tenía la inteligencia emocional y por eso hizo lo que hizo y destruyó muchas cosas dentro de mi hija, aquí y acá. No lo entendíamos ninguna de las dos, pero pues me di a la tarea de buscar ayuda para que mi hija retomara su vida sin ser pues una persona con esa manera de pensar de no valgo, de no me quieren, de no me aceptan, porque no estaba bien, o sea que tus pensamientos o tu manera de vivir de ahí en adelante dependa de una persona que no tiene valores o que no tuvo valores porque no se los inculcaron en casa, que le aplaudían todo lo que hacían y que no sé qué tipo de ser humano sea hoy en día, pero no me interesa. O sea, a mí lo que me interesaba era que mi hija tuviera los valores que tiene como siempre los ha tenido y que sea una niña feliz. Eso era lo único que me importaba. De ahí en fuera, ya lo que pasó fue una experiencia para mi hija y que la hizo crecer como persona. Pero justo es eso, ¿no? Que muchas veces no solo nosotros comparamos a nuestros hijos, sino toda la gente que en ese momento te rodea. Ay, qué bonito pelo tiene tu hija. Ay, ya ves, te lo deberías de cuidar más para que lo tengas así de largo, así de brilloso, así de esto. Ay, mira qué bonitas pestañas tiene. A ver si ya tú te las enchinas o a ver qué te haces para que te veas como ella. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, todos somos diferentes, independientes. Mi hija hoy en día, después de esa situación, les decía, se ha hecho muy introvertida, pero porque después se acostumbró a vivir así y ahora un tiempo voy a aceptarlo. O sea, sí quise cambiarla en el sentido de que porque yo me acostumbré a una personita que yo conocía que les decía, le gustaba bailar, socializar, ir a fiestas y demás. Hoy en día es todo lo contrario a eso después de esa situación. Y lo quise cambiar porque digo, o sea, su papá y yo somos así, justo eso, somos muy extrovertidos, pero ella ya no. Y entonces ahora ya entendí que debemos de respetar sus decisiones,
porque es un ser humano independiente y que si a ella le gusta la soledad, perfecto, si le gusta tener amistades o un círculo de amistades muy reducido, también está excelente. Si ella es feliz así, también está bien. O sea, simplemente es respeto a la persona y respetar ese tipo de cosas. Un día también en una meditación que le mandé, que vi en unos videos de biodescodificación, al otro día platicando con ella y preguntándole que cómo se había sentido, y orando, ella me dijo que se había dado cuenta de que ella era suficiente, pero que por eso ella se presionaba tanto en la escuela. Porque todos los maestros, recuerdo en la secundaria, o sea, en la secundaria mi hija desde que entró a primer grado hasta que salió de tercero, a pesar de que se atravesó la pandemia, los 3 años, y no es presunción, ojo, lo voy a mencionar porque esos 3 años, los 3 años, desde el día 1 hasta el día que terminó la secundaria, mi hija tuvo 10. Los 3 años con todos los profesores, en todos los exámenes, o sea, de verdad, no es presunción, lo menciono porque cuando por alguna situación ella faltaba o de repente en esa época me acuerdo que tuvo muchas situaciones de gastritis, pues yo no había puesto atención, o sea, yo le echaba la culpa que desde muy chiquita yo decía que era muy enfermiza y tomó mucho antibiótico. Entonces yo decía, pues todos los doctores me decían que pues se había lastimado el estómago de tanto antibiótico que había tomado, y eso le causaba, pues ya tenía el estómago sentido. Pero entonces ahora pienso que no era eso, era estrés que ella se provocaba, y entonces su gastritis era nerviosa, no era de eso que me habían dicho los doctores anteriormente. Y sí, ella se presionaba mucho en la secundaria por sacar buenas calificaciones. Entonces esas ocasiones cuando ella se enfermaba y había que ir a sacar un justificante porque había faltado un día o 2, me decían las personas, oiga, es que, ¿qué pasa con su hija? O sea, lleva excelentes calificaciones. De hecho, es la de mejor promedio en toda la escuela. Cuando iba en primero, desde primero me lo decían. ¿Qué pasa con su hija? Creo que la vamos a tener que mandar con la psicóloga porque algo está pasando. Y entonces un día, estando presente ahí mi hija, me ignoró la persona que estaba hablando conmigo y le preguntó a ella directamente, ¿te sientes presionada en casa para tener puro 10 todo el tiempo? Y yo me quedé así de, ¿qué les pasa? O sea, jamás en la vida yo he presionado a mi hija porque no, tienes que traer buenas calificaciones, tienes que ser como ese, como aquel. No es cierto, y jamás lo he hecho. Al contrario, siempre le he dicho que quiero que sea una niña feliz, que no me importa qué calificación saque, yo lo que quiero es que viva, que sea feliz, que disfrute cada etapa de su vida, porque una calificación no la define. O sea, no le va a servir de nada tener 10 presionándose todo el tiempo, enfermándose, teniendo gastritis nerviosa, porque ella se forzaba mucho. Recuerdo en segundo grado un día les hicieron como 4 o 5 exámenes. O sea, también las escuelas se pasan, porque los profesores no tienen el tiempo, otro día se los quieren hacer todos el mismo día. Entonces imagínense la cantidad de información que los alumnos o los niños tienen en la cabeza. O sea, una de dos, o reprueban o les pasa lo que le pasó a mi hija. Se presionó ese día, se dice que se sentía así toda hiperventilada, tenía gastritis, tenía náuseas por la misma gastritis, y mi hija es de las niñas que nunca salen de su casa si no desayunan. Entonces, falta de desayuno o algo en el estómago no era ese estrés que tenía porque justo ese día tenía 5 exámenes, ese día. Entonces, y de las materias que eran más pesadas, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de información que ella traía, más la presión que ella tenía de tengo que sacar 10, porque ella no se permitía tener un 9.8 o 9.9, porque para ella era no, ya, ¿por qué? Si estudié mucho, si me desvelé, si me aprendí todo el cuaderno, todo el libro, o sea, ¿por qué? O sea, a ella se le acababa el mundo, pero es porque muchas veces decimos cosas sin pensar
Y ellos en su inmadurez también lo toman de una manera que pues que no es, o sea, y que no lo preguntan porque pues creen que así es la vida, ¿no? Que deben de esforzarse todo el tiempo. Y no es eso, o sea, también hay que cuidar las palabras, iba a decir hay que tener el tacto para decirlas, pero hay que cuidar lo que decimos, porque eso va a dejar una huella muy profunda. No es que tratemos a nuestros hijos con pincitas, vuelvo a repetir, hay que llamar la atención cuando hay que llamarla y hay que jalar las riendas cuando hay que jalarlas, porque también luego los hijos, por eso hay muchos hijos que se salen del huacal y pues no está bien tampoco, pero a veces ellos se exigen, en el caso de mi hija se exige demasiado porque pensaba que no era demasiado para nosotros, y todo esto viene de lo que les comentaba, que le mandé una meditación y le pregunté el otro día que cómo le había ido, y entonces ella me dijo que se había dado cuenta en esa meditación que ella todo el tiempo pensó que ella se dio cuenta que se esforzaba porque pensaba que no era suficiente para nosotros. Y yo le pregunté, o sea, ¿por qué dices eso si jamás en la vida, cuándo te hemos hecho sentir que tú no eres suficiente para nosotros? Si te hemos dicho todo lo que has hecho, te hemos apoyado, te lo hemos aplaudido, te hemos dicho que no te presiones, que queremos que seas una niña, no me importa que seas una niña de 6, quiero que seas una niña feliz, que vivas, que te rías, que disfrutes. ¿Cuándo te hemos presionado? No, es que yo me presionaba porque yo pensaba que no era suficiente para ustedes. Y ya nos quedamos platicando, le quedó claro a ella que no era de la manera en la que ella lo tomó, pero les vuelvo a repetir, muchas veces son o las comparaciones que ellos escuchan de otro lado, o la comparación que sin querer muchas veces nosotros hacemos y vamos dejando anclajes en su vida sin darnos cuenta que estamos lastimando lo más profundo de una cabecita, que un pensamiento, un recuerdo bien guardado de un ser humano que en ese momento no tiene la capacidad de pensar si es bueno o malo lo que le están diciendo, simplemente se lo guarda, se lo queda y se queda en lo más profundo, y entonces repercute en alguna situación de cómo maneja sus emociones o cómo maneja su manera de ser o cómo se maneja o cómo se plantea ella la vida, ¿no? Y pues sí, a mí también me pasó. O sea, a mí también me exigían y a mí también me decían, ¿no? Que sí me llegaron a decir que no seas burra, lo puedes hacer mejor, voy a creer, no te has aprendido las tablas, pero pues tampoco se sentaban conmigo a estudiarlas, ¿verdad? O sea, el papá exige, pero tampoco se sienta con un hijo a ver cómo vas, o sea, no, nos dedicamos, muchos padres de mi generación se dedicaban nada más a regañar, a pegar, a decir, no, sacaste 6, órale, una tunda, ¿no? Porque sacaste 6, pero ¿por qué no me cuestionaba yo como papá, ¿no? O sea, en mi generación, ¿por qué no se cuestionaban mis papás? ¿Por qué a lo mejor saqué esa calificación? En el caso de mi hermano, que era el más rebelde, el más que andaba ahí todo el tiempo queriendo hacer travesuras y demás, ¿no? ¿Por qué en lugar de regañarlo o a lo mejor hasta de pegarle, por qué no lo cuestionaban o no se cuestionaban mis papás y decían, a ver, ¿yo qué he hecho mal como padre? ¿Por qué no me he sentado? Porque a lo mejor también muchas de las cosas de las que mi hijo es son porque yo no me he sentado con él, porque no le he dedicado el tiempo, porque a lo mejor le he dedicado más tiempo a otras cosas, a mi trabajo, a mis amigos, o sea, hay tiempo para todo. Pero a veces les digo, cada ser humano es distinto, pero creo que ese tipo de cosas, ese tipo de comparaciones son las que hacen heridas bien profundas, y lo digo porque a mí también me costó mucho trabajo entenderlas, sanarlas. Pues sí, mucho tiempo yo decía, pues ¿por qué? O sea, me regañaron, me pegaron, me dijeron, ¿no? Pero no me detenía a pensar como ahora pienso, ¿no? Que en su generación pues igual ellos me educaron como a ellos los educaron, y esa fue la manera errónea, sí, porque creo que un ser humano no se hace a base de golpes,
Se hace a base de pláticas, de sentarte, de preguntarle cuáles son tus inquietudes, qué te está pasando. Recuerdo que una ocasión en la secundaria, mi hija me platicó de un compañero que tuvo, que su mamá llegó a gritarle enfrente, pero enfrente de todos, o sea, gritarle así desde lo más lejos de donde venía la señora hasta donde estaba su hijo. O sea, imagínense la vergüenza que ya a esa edad, entrando a la pubertad, o sea, el niño, la vergüenza que pasó enfrente de todos. O sea, qué triste es ver que los papás a veces no pensamos en eso, sí tenemos muchas cosas que hacer, sí tenemos problemas en casa, pero no nos permitimos pensar en la herida tan grande que estamos haciendo con nuestros hijos. Muchos otros pues igual tienen que trabajar todo el día y demás, pero creo que lo que debemos de hacer es sentarnos con nuestros hijos, platicar, en lugar de regañarlos. ¿Por qué tienes esta calificación? ¿Qué te pasa? Échale ganas, deberías de ser como aquel, o no permitas que esta te gane porque mira, otra vez sacó 10. Yo veía las caras de las juntas cuando le entregaban los diplomas a mi hija y eran caras de, ¿no? O sea, en lugar de... Y eso eran de los adultos, porque sus compañeritos eran todos de verdad que en la secundaria creo que fue la mejor etapa, una de las mejores etapas que mi hija vivió. Y los últimos 2 años que estuvo en quinto y sexto de primaria, mi hija en otra escuela donde la cambié después de ese tema que tuvo con esta niña de bullying. La cambié a otra escuela y estuvo 2 años en una escuela pública, quinto y sexto, y en la secundaria les decía en esa junta, o sea, le entregaban el diploma o los diplomas a mi hija por aprovechamiento, porque 10, porque lo que sea, y todos sus compañeros, ¡bravo, Romy!, y aplaudían y bien lindos, pero los papás así. O sea, ¿por qué los adultos, en lugar de que los hijos nos estaban dando la muestra de que debemos de ser más humanos, más empáticos con las personas, de que ok, yo no saqué el 10, pero aplaudo que ella sí, que porque se esforzó, porque se lo merece, qué padre aplaudir que al otro le vaya mejor, y no porque yo no sea capaz, porque había una maestra bien linda que les hacía la comparación y les decía con todo respeto y sin que lo tomen a mal, o sea, es un ejemplo. Decían, ella no tiene 3 cabezas y usted es una. No, todos, incluyéndola ella, tienen una sola cabeza, un solo cerebro, tienen lo mismo para poder tener las mismas calificaciones, o no las mismas, pero para poder esforzarse un poquito más. ¿Por qué no sucede eso? O sea, era su planteamiento. Y entonces ahí los niños era donde daban la muestra de, no, pues es que ella es la inteligente, qué padre, y la apoyaban y le aplaudían, y era bien bonito. Pero los adultos eran los que se conflictuaban porque eso no sucedía con sus hijos. Y qué triste que ese tipo de cosas pasen. Y es ahí donde dejamos heridas bien profundas, o los niños que no tenían esa malicia, a lo mejor la mamá o la tía o la prima que iban las juntas, ay no, es que tú deberías echarle más ganas para que esta no te vuelva a ganar, ¿no? Imagínense qué herida le iban haciendo, de juzgar, de criticar, de no ser empático, de no aplaudir el esfuerzo o los éxitos de otras personas, porque es bien bonito también aplaudir que otro esté triunfando, no importa en qué, no importa, pero deberíamos de dejar de comparar, deberíamos de dejar de hacer eso y mejor interiorizar para ver qué es lo que está pasando con nosotros, porque dejamos heridas bien grandes. O ay, es que mi hija ya está estudiando esto, ya está estudiando el otro, ya la metí a clases de esto, ya la metí a clases del otro. ¿Y la tuya qué hace? Pues la mía hace lo que a ella le gusta. ¿Pero qué hace aparte? O sea, ¿toma clases externas? No. Porque no quiero o porque ella no quiere. O sea, no porque yo no quiera, sino porque ella no quiere, yo no la voy a obligar. No, pero es que mire, en un futuro,
le va a hacer bien, sí, ya sé que entre más armas tengan nuestros hijos para defenderse en un futuro, pues va a ser mejor, sí. Pero a mí, ¿quién me garantiza que va a estar en un lugar donde no va a necesitar eso? Está bien que lo tenga además, sí, pero pues igual meterla a clases de natación y meterla a clases de, no sé, de básquet o de fútbol o de algo, o de violín o de piano, de algo que ni siquiera le interesa a mi hija. O sea, pues a lo mejor hasta es pérdida de tiempo para ella. Mejor apoyar y reforzar eso que mi hija me ha externado, que es su talento, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que ese es el camino correcto para mí. Para mí es mejor apoyar el talento de mi hija que atiborrarla de cosas solo por llenar su espacio y porque aproveche el tiempo. Lo único que creo que hago con atiborrarla de cosas o de información o de actividades es aburrirla y en un futuro a lo mejor no quiera hacer nada de eso y se fastidie y me juzgue. Y pues sí, yo creo que va a llegar el momento en el que a lo mejor me va a juzgar como yo lo hice con mis papás, pero pues ya con una inteligencia emocional un poquito más aterrizada. Entonces, como en todos los videos les digo, lo único que nos queda, creo, es acompañar a nuestros hijos. No comparen, por favor, a sus hijos con nadie. Tengan más tacto para hablar con sus hijos, interésense más por sus cosas, pero realmente que sea un interés genuino, no un interés por compromiso de, ay, pues es que tengo que estar para que el papá vea que sí estoy al pendiente de ella. No. O sea, interésense realmente, porque ellos no nos piden venir al mundo, pero nosotros los traemos. Y entonces hay que hacerse cargo de esa parte, ¿no? Porque no solo es porque yo me realicé como mamá o como papá, interésate por tu hijo. Y hay que hacer hijos emocionalmente estables para que ellos puedan tener esas creo que son armas más valiosas hoy en día, la inteligencia emocional, que todas esas heridas que les vamos haciendo con nuestro comportamiento, con nuestra manera de decir las cosas que no pensamos, con esas comparaciones que hacemos y que en un futuro, o sea, de verdad dejan heridas bien profundas y anclajes que cuestan mucho trabajo a veces sacar. Pero bueno, me quedo con eso. Espero verlos en otro video, por favor. Díganme algo en los comentarios, ayúdenme con un like, suscríbanse, activen la campanita para que les avisen cuando vuelva a subir otro video y espero que nos volvamos a ver aquí en su canal. Gracias.